Muy buenas tardes. La presente clase ha sido pregrabada para evitar las interrupciones de la misma, producto de cualquier eventualidad en las telecomunicaciones y el fluido eléctrico. La misma será colgada en el tablón de Classroom y adicionalmente será enviada a cada uno de ustedes, nuestros alumnos de este primer semestre, por correo electrónico. Adicionalmente, estaremos conectados en WhatsApp para cualquier tipo de preguntas o aclaratorias en el momento del horario de clases. Adicionalmente, ustedes podrán remitirme por correo electrónico o por Classroom la evaluación o la asignación que está programada para el día de hoy respecto a este primer tema, que se trata seguridad y defensa de la nación, seguridad de Estado y seguridad ciudadana. Como ustedes verán, se trata de tres conceptos completamente diferentes. La primera, la seguridad y defensa de la nación, se refiere a la tuición o a la protección que se debe hacer como su nombre indica, la nación, que está compuesta por poder, territorio y población. De modo de que la protección va a prestarse a la nación como ente máximo organizativo del poder, del territorio de la nación. En cambio, el concepto de seguridad de Estado está referida particularmente a la protección que hay que hacer a las instituciones que se ha dado la República y su permanencia. Esta protección se da a través de el establecimiento, la tipificación de los delitos llamados políticos. Y por último, que es el concepto de ciudad ciudadana, que se refiere a la protección que hay que dar de los pobladores del territorio nacional. Empezamos entonces con la seguridad de la nación y vemos que está regulada principalmente en dos cuerpos jurídicos. La primera, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da un rango constitucional a la seguridad de la nación. En el título 7, denominado sobre la seguridad de la nación, establece además los principios de la seguridad de la nación, las disposiciones generales de la Fuerza Armada Nacional, que va a ser uno de los principales garantes de la seguridad, y esos postulados constitucionales están desarrollados en la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, publicada en Gaceta Oficial número 37.594 del 18 de diciembre del 2002. Entonces, acá vemos lo que el concepto que regula o define lo que es nuestra noción de estudio. Y está definido como una función eminentemente defensiva, dado a la vocación de paz que persigue el Estado venezolano, del Estado frente a agresiones externas. Entonces ya tenemos una de las primeras características. La seguridad de la nación responde a agresiones externas y es evidentemente defensiva. Nunca el concepto contrario, que es ofensiva. El principal titular de esta función es el Estado venezolano y la Constitución la califica como esencial y es evidente, esa esencialidad está dirigida a la relevancia y a la importancia de mantenernos como Estado, de mantenernos la República como un ente de paz, de Estado de Derecho, social y de justicia. Sobre quiénes son los órganos o sujetos sobre los cuales recae la responsabilidad de la defensa de la nación, pues, como le habíamos establecido, es el Estado. Pero además la Constitución, como lo veremos más adelante, obliga a las personas jurídicas naturales
que hacen vida en el territorio a ejercer esa seguridad. Después vamos a ver cómo. Se critica, y esa crítica la leí yo en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que por qué y que es irresponsable hacer solidario a las personas naturales y jurídicas de la seguridad de la nación cuando hay un monopolio del Estado sobre el ejercicio de las fuerzas públicas y las armas de guerra. Pues esa responsabilidad está desarrollada en la ley que comentamos ahorita, y por supuesto esa defensa es de solidaridad con las instituciones del Estado y la Fuerza Armada en la defensa de la nación. Se establecen los órganos en la Constitución que van a ejercer la seguridad de la nación. El primero es el Consejo de Defensa de la Nación, que está integrada desde el presidente de la República y todas las autoridades civiles y militares que detentan las principales instituciones del poder, desde el presidente, como ya dijimos, los ministros del ramo, presidente del TCJ, el fiscal general de la República y así sucesivamente. Ese consejo tiene funciones élite, generales, sobre las decisiones que se hayan de tomar para asegurar la defensa de la nación. De hecho, el artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice quiénes son los integrantes de ese consejo. El 323 es un órgano máximo de consulta para la planificación y el asesoramiento del poder público en asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y su integridad geográfica. Está constituida, como ya le dije, por el presidente de la República, el vicepresidente, presidente del Tribunal Supremo, presidente del Consejo Moral, el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. De modo de que ellos son gerencialmente las máximas autoridades en materia de administración de la seguridad de la nación. Por supuesto está la Fuerza Armada Nacional, quien es los cuerpos que están entrenados técnica y materialmente dotados para ejercer esa defensa de manera cierta, eficaz en el campo. Vemos que en la Constitución se establecen los parámetros necesarios que regulan de manera general la Fuerza Armada Nacional. Y nos dice que constituye una institución profesional, sin militancia política, aunque tienen derecho al voto, organizada por el Estado, no por particulares, para asegurar la integridad del espacio geográfico mediante una defensa militar, y se recalca la naturaleza defensiva de las Fuerzas Armadas y de el concepto que estamos estudiando, y está compuesta por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Aquí, bueno, entra en conflicto otro cuerpo que sabemos que existe, creado por ley, que es la milicia, que tiene sus funciones propias, pero no está regulado acá en la Constitución. No he revisado todavía las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, donde ellos con toda seguridad habrán hecho una interpretación constitucional para armonizar el funcionamiento de esta ala militar. Y posteriormente
deja en los particulares, ya sean personas jurídicas o personas naturales, la corresponsabilidad de la defensa. Y evidentemente los particulares no entrarían en un conflicto armado, pues carecen de esa profesionalidad y de los recursos materiales para poder enfrentar bélicamente al enemigo invasor, sino que tienen la responsabilidad de prestar apoyo no militar a los órganos de la Fuerza Armada Nacional. La Constitución nos regula una serie de principios que regulan la seguridad de la nación. Precisamente establece la corresponsabilidad de los particulares con los órganos del poder público, y esa corresponsabilidad va a ser en varios órdenes: económico, social, cultural, ambiental y militar. Un ejemplo de la corresponsabilidad económica, pues en época de conflicto bélico, quienes puedan aportar económicamente bienes de riqueza para poder hacer frente al enemigo, esa es una forma de llevar a cabo esa corresponsabilidad. Y por supuesto, la seguridad de la nación persigue que es la permanencia de los principios sobre la cual reposa el Estado venezolano, cuál es la independencia, la democracia, la igualdad, la paz, la libertad social y la solidaridad. Y por supuesto, algo que nuestra Constitución nunca pierde de vista es la protección ambientalista, porque sabemos que en un conflicto armado no solo sufre la población y sufre el estamento físico de la nación, sino también el ambiente. Además, la satisfacción de los derechos humanos durante ese conflicto bélico. Bueno, pasamos hacia otro concepto que en la mayoría de las doctrinas que yo estuve revisando para preparar la clase, la asemeja a la seguridad de la nación, pero varios autores más acertados hablan de la seguridad del Estado. Y es un concepto que, según el autor que está en la presentación, se logra a través de delitos que protegen al Estado como un ente autónomo y a la estabilidad de sus instituciones. De hecho, como ustedes ven en la siguiente lámina, en nuestro Código Penal establece en el libro segundo, título primero, capítulo 2, los delitos políticos, los llamados delitos políticos, que se cometen contra los poderes nacionales y de los estados. El primero de ellos es la rebelión, y esta es una de las diferencias con la anterior concepto, que los tipos de rebeliones que el Código Penal los regula en 3 tipos, surgen dentro del territorio, son internos, son enemigos internos, no enemigos externos como el primer concepto que estamos estudiando. Y vemos que la rebelión se da fundamentalmente en 3 supuestos: los que se hacen públicamente de manera hostil contra el gobierno, legítimamente constituido, pero para cambiar la forma del Estado, para cambiar legítimamente el Estado, impedir que los que lograron el poder por vía democrática tomen posesión. Eso va dirigidamente contra el gobierno, contra el poder ejecutivo. Por supuesto, el medio de comisión es la actitud hostil. El segundo supuesto
es lo que sin con el objeto de cambiar la forma republicana que se ha dado a la nación, compiten para cambiar la constitución de la república. Y la última forma de rebelión es lo que promueve la guerra civil entre los estados. El segundo delito es el reclutamiento al servicio de la nación extranjera, lo cual se da de dos maneras. Cuando los culpables hagan leva, o sea, que recluten personas para ese servicio, o arme a los venezolanos o extranjeros en el espacio geográfico de la República. Ahí vemos entonces el primer delito contra la seguridad del Estado, que es la rebelión. Y el segundo, el reclutamiento a servicio de una nación extranjera. El segundo es el delito de instigación a la insurrección. Y esto es la incitación que se haga a particulares para que se hagan armas contra la República. Posteriormente, el delito de usurpación de funciones, que es cuando el culpable se haga del mando militar sin estar debidamente autorizado. Y los otros tres delitos tienden a proteger el pudor de los jefes de gobierno, principalmente el presidente de la República, contra autoridades locales, que va desde los ministros, presidente del Tribunal Supremo, de Justicia, fiscal general de la República, contralor, esas altas autoridades, los alcaldes, los municipios. Ese delito tiende a proteger su pudor. Y por último, el delito de vilipendio político, que es aquellas ofensas escritas o verbales dirigidas contra órganos colegiados, como sería el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces vemos que la seguridad del Estado, a grandes rasgos, procura la protección de las instituciones del Estado y su permanencia. Puede ser cometido por sujetos activos indiferentes, o sea, cualquier persona puede ser reo del delito, y si son sujetos pasivos calificados, muchos de ellos, pues va dirigido, como ya dijimos, a las personas que ostentan el poder por la vía democrática, desde el presidente de la República hasta un alcalde, pasando por los ministros, presidente del Tribunal Supremo, fiscal general, contralor, y órganos colegiados como el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, Consejo Legislativo. Eso está, su defensa se realiza mediante la persecución de los delitos que acabamos de estudiar y ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado, que estuve buscando el concepto de cuerpos de seguridad del Estado y en realidad no lo encontré en ninguna de las normativas. La Constitución habla que el presidente de la República puede intervenir los órganos de seguridad del Estado, y la ley de la materia de la seguridad de la nación habla de órganos de seguridad del Estado, pero no está definido. Yo prefiero darle una interpretación amplia y no solo los órganos dependientes del Ejecutivo, del Estado, sino de todo cuerpo policial. Y por supuesto la Fiscalía y los tribunales, que según la naturaleza del delito van a ser Fiscalía y tribunales ordinarios y Fiscalía y tribunales militares. Bueno, llegamos entonces al concepto que más importa en nuestra materia, que es la seguridad ciudadana. Y fíjate que esto es un concepto bastante amplio y que se refiere a las personas que hacemos vida en el territorio de nuestra nación. Luis Geraldo Gabaldón habla de que la seguridad ciudadana
depende no solo de los órganos del Estado, sino de las políticas de seguridad ciudadana que deben tender a garantizar la observancia de los derechos y la convivencia pacífica de los pobladores. Dice que tiene que estrecha relación con las conductas que infringen los derechos de los ciudadanos y que soslayen la cooperación social que se debe mantener y que su máxima expresión son los delitos. De ahí es que los cuerpos de seguridad, por supuesto, incluyen principalmente la persecución de los delitos. Recordemos que la Constitución obliga al Estado venezolano a perseguir los delitos, sobre todo los delitos de lesa humanidad, y a garantizar la seguridad ciudadana de los pobladores. Entonces, ¿cuál es, en definitiva, el concepto de seguridad ciudadana? No es una función del Estado de garantizar el orden público, de respetar los derechos humanos y las garantías y derechos constitucionales. En este cuadro lo vamos a ver mejor. ¿Cuál es el objetivo? Mantener y establecer el orden público. ¿Qué es el orden público? No es más que la observancia pacífica del ordenamiento jurídico. Cualquier conducta que vaya en contra de ese concepto de orden público debe ser inmediatamente afrontada por los órganos de seguridad ciudadana. Proteger a los ciudadanos y ciudadanas y sus hogares y su familia, por supuesto. Si en los otros delitos que vimos anteriormente, la protección iba dirigida contra las personas que ejercen los cargos públicos, la seguridad ciudadana va dirigida a proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas. Cambia el sujeto de protección. Y por supuesto incluye a los hogares y familias porque están compuestas por ciudadanos. Y recordemos que nuestro ordenamiento jurídico protege especialmente a la familia como el órgano fundamental de la sociedad y le da protección a los hogares porque allá hacen vida a la familia. Apoyar las decisiones de las autoridades competentes. Todas las autoridades que toman decisiones, ya sea generales o particulares, no tienen dentro de sus funciones competencia para hacerlas ejecutar mediante la fuerza pública. Por eso son los órganos de seguridad ciudadana que deben apoyar la ejecución de esas decisiones que tomen los órganos competentes. Para poner un ejemplo, las órdenes de aprehensión son dictadas por los tribunales competentes, pero son los órganos de seguridad ciudadana que las ejecutan, porque los tribunales en su competencia no tienen la de ejecutar por sí mismas esas órdenes, sino con auxilio de la fuerza pública. Y asegurar el pacífico disfrute de la garantía y derechos constitucionales. Ya sabemos que nuestra Constitución hace un gran desarrollo de los derechos y garantías constitucionales, desde la más importante, que es la vida y la libertad, hasta los delitos, hasta los derechos económicos, sociales, entre otros. La misma Constitución y la ley establecen cuáles son los cuerpos de seguridad ciudadana. La encabeza la Policía Nacional Bolivariana, que tiene competencia en toda la República de Venezuela. El Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, que pone al servicio de la justicia penal la ciencia de la criminalística para determinar en la comisión de hecho punible el cuerpo del delito, quién es el sujeto pasivo, el sujeto activo, y asegurar los objetos pasivos y activos de los delitos. Tenemos el cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias, que es para emergencias de carácter coyuntural,
y la protección civil y administración de desastres para en caso de accidentes y fenómenos que causen estragos en la población. Por último, la naturaleza de la seguridad ciudadana es que es civil, o sea, es ejercido por órganos civiles. Todos esos cuerpos tienen naturaleza civil, no militar, y extiende la corresponsabilidad de la seguridad ciudadana a los estados y municipios dentro del marco de su competencia. Aquí les muestro el artículo que regula la seguridad ciudadana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da también un rango constitucional y de ahí su importancia. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que me manifiesten sus dudas al respecto en la hora de clase y me hagan llegar, ya sea por Classroom o por correo electrónico o por WhatsApp, la primera asignación de esta unidad, que es un mapa mental, que ya ustedes han visto algunos aquí, y lo cual tendrá un valor de 2 puntos.